Gracias porque está atento a la señal de Canal 7 y ya en este espacio tenemos a Daniel Pedrosa, el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Mañana es una fecha importante, es una fecha en la cual el gobernador Juan Manuel Carreras López va a rendir su cuarto informe de actividades. No únicamente se trata de lo que la cabeza del aparato gubernamental tenga que decirle a los ciudadanos, sino eso refleja lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, es decir, tener ya un balance, tener ya una idea de lo que falta, de lo que se requiere, esto para mejorar el servicio a la ciudadanía. Hay varias dependencias que conforman el Ejecutivo local y por ello Daniel Pedrosa está al frente de una de las más importantes porque implica el manejo de dinero, porque implica la toma de decisiones y también una vinculación muy fuerte con otros niveles gubernamentales como sería la Federación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paulina. Un gusto estar aquí en Canal 7. Un saludo a todos los que nos ven. Platícanos un poco, ¿no? Los resultados de este año, lo que se ha hecho desde la Secretaría de Finanzas, si han mejorado las cosas, si hay situaciones que aún deben de preocupar a los potosinos. Mira, tú lo dices muy bien, la Secretaría de Finanzas pues es una de las áreas más importantes del gobierno del Estado porque al final de cuentas todo repercute en los recursos, ¿no? Yo quisiera decirte que, bueno, desde 2015, vamos a hablar desde que empieza la administración de Juan Manuel Carreras, pues se establecieron varios principios o lineamientos con los que debería de trabajarse en materia de finanzas públicas. Yo creo que uno de los más importantes pues es el del orden, el de la disciplina en el gasto público y el de la austeridad. Es decir, que los recursos, que como también lo comentas, no son suficientes, no sobran, pues habría que utilizarlos, emplearlos con muchísima responsabilidad y con muchísimo orden y control. Y eso nos lleva, por supuesto, primero que nada, a tener un control de lo que llamamos el gasto de operación. El gasto de operación, es decir, los insumos que requiere para funcionar el gobierno, desde papelería hasta gasolina, celulares, etcétera. Yo les quiero decir a la gente que en el gobierno del Estado ese gasto se ha venido reduciendo en términos reales, es decir, no solo no ha crecido, sino que considerando la inflación ha disminuido un 10%. Y paralelamente se ha fortalecido el gasto de inversión, es decir, se ha dado prioridad a las obras y al desarrollo, a los proyectos, sobre todo los que tienen un impacto social, a aquellos que benefician realmente a las comunidades, ¿no? Y eso por una parte. Por otra parte, yo creo que también es muy importante destacar el trabajo que se ha venido haciendo en la disminución de la deuda y de los pasivos que se recibieron al inicio de la administración. La deuda bancaria, que rebasaba los 4.200 millones de pesos, ahora es 660 millones de pesos menos, es decir, los potosinos debemos menos ahora que hace 4 años. Y también los pasivos, es decir, los compromisos de pago que se tenían en algunos rubros, sobre todo en el sector educativo, en el sector de salud, en el sistema de pensiones, también se ha hecho un gran esfuerzo para abatirlos, disminuirlos. No se va a poder llegar al 2021 sin deuda y sin pasivos, pero sí la disminución va a ser muy importante para no heredar a las siguientes generaciones o a las siguientes administraciones de gobierno o compromisos importantes y una carga que les resulte complicado cumplir. ¿Cómo se ha tratado el tema de las pensiones? Porque ya de muchos años, incluso no en esta administración, se habló de este problema, ¿no? Y las manifestaciones y la exigencia que es completamente comprensible de parte de personas que ya terminaron su periodo, digamos, laboral y que decían, bueno, durante varias décadas yo estuve aportando y de repente, bueno, desaparece el dinero por circunstancias que siempre insistimos, ojalá que se estén investigando de verdad. ¿Cómo se hace frente a esto? Y también, bueno, en cuanto a la disponibilidad presupuestal por un reciente aumento que se ha concedido al segmento de trabajadores a quienes sí actualmente están en el aparato gubernamental. Mira, yo te diría, del tema de pensiones, en esta administración no se ha generado ningún adeudo, es decir, vamos al corriente, tal vez lo más reciente puede ser que esté por pagarse, pero se paga en las próximas semanas. Y se ha venido también pagando adeudos de las administraciones anteriores. Desde luego que entendemos el tema de las pensiones como uno de los retos más importantes que se tienen en finanzas públicas, no en San Luis Potosí, ni en México, en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque la expectativa de vida ha ido aumentando, lo cual es muy bueno. La población también joven
va en disminución comparado con la población mayor, y esto significa que hay menos aportantes y cada vez son más los pensionados, ¿no? Entonces implica una serie de análisis y de estudios en los que nosotros estamos trabajando junto con otras entidades del país. En las reuniones de funcionarios fiscales es uno de los principales temas que se abordan. Estamos viendo casos de éxito que ha habido en algunas entidades para precisamente enfrentar estos retos que vienen ya algunos en el mediano plazo. Tal vez no en esta administración, pero sí hay que dejar las cosas en orden para que las siguientes administraciones no entren en crisis en sus sistemas de pensiones, ¿no? Y en el tema de salarial, bueno, se negoció con el sindicato en términos de las previsiones salariales que ya se tenían consideradas y finalmente pues está ya en orden, digamos, está trabajando todos los empleados de gobierno como debe de ser. Y todo estaría garantizado, digo, porque sabemos que dentro de las mismas negociaciones, bueno, con los sindicatos también se llega a ciertos acuerdos en cuanto a que, bueno, esta persona que no formaba parte ya de manera, formal, valga la redundancia, ahora qué va a pasar, ya lo adherimos, es decir, se está listo también para brindarle las prestaciones o lo que se requiere de acuerdo al contrato que mantienen ahí. Mira, son temas que maneja más bien la oficialía mayor. Pero económicamente hablando. No los manejo yo directamente, sin embargo sí repercute, por supuesto, a la hora del pago, ¿no? A la hora de considerarlo en el gasto. Y nosotros obviamente lo que hacemos es considerar en el presupuesto esas previsiones salariales que implican este tipo de decisiones y de acuerdos que se toman entre el gobierno del Estado y sus sindicatos. De tal manera que te puedo decir que ahorita está asegurado, están garantizadas las prestaciones y los derechos de los trabajadores sin que implique para el gobierno del Estado y para las finanzas un problema. ¿Cuál sería la proyección con la deuda? Porque ahorita, bueno, se maneja un número que supera los 4,000, ¿no? 4,000 millones, pero un tiempo atrás se hablaba que quizá en pasivos o en otros piquitos, en pendientes, en realidad lo que quedaba ahí por solucionar, bueno, superaba los 12,000. ¿Cuál es la circunstancia? 16,000, entonces nos vamos todavía más ahorita está arriba. en 12,000, es decir, se ha disminuido más de 4,000 millones de pesos. Yo lo que te puedo comentar es de que el gobierno del Estado, las finanzas del gobierno del Estado está permanentemente evaluado y calificado. Hay 2 agencias calificadoras independientes externas que analizan toda la información que nosotros le proporcionamos, pero también la que obtienen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de algunas otras entidades, es decir, es una evaluación muy objetiva y muy imparcial, y en las 2 estamos dentro de los mejores rangos posibles de evaluación. San Luis Potosí actualmente ocupa el 6º lugar a nivel nacional en deuda. En deuda per cápita también es uno de los menos endeudados, y esto nos permite, como te decía, estar en una situación para poder enfrentar los retos, ¿no? Si San Luis Potosí no hubiera hecho su trabajo, su tarea en materia de poner orden en finanzas públicas, con la situación que estamos viendo de desafíos para los próximos años en materia económica a nivel nacional y a nivel mundial, pues probablemente estuviéramos en una situación muy complicada. Y creo que gracias a eso que se ha venido trabajando, estamos en una situación bastante favorable. ¿Cómo sería posible? Digo, a lo mejor me voy a ir a algún asunto que digan, no, pues ahorita no se puede y qué estás pensando y no se toman en cuenta muchos compromisos y pendientes y acciones que se realizan al contratar cierta deuda de parte del gobierno del Estado. Pero, ¿cómo sería posible? Porque la ciudadanía sí lo pregunta. ¿Por qué no estamos en cero? ¿Por qué no tenemos unas finanzas realmente, o sea, 100% sanas o que se pueda ir pagando y no estar escuchando que pasa una administración tras otra y que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo? La gente se pregunta, dice, si es efectivo el mecanismo de recaudación, si se supone que todo está haciendo bien, ¿cuál sería la estrategia? ¿En cuántos años podría llegarse a un equilibrio real? Mira, tenemos un equilibrio. Realmente el tema de la deuda, aunque es un tema tabú, siempre ha sido un tema polémico, yo te diría que la deuda per se no es mala. O sea, todos de alguna manera requerimos del crédito, requerimos del financiamiento en lo personal, en lo familiar, una empresa y también un gobierno. Es decir, endeudarse no es necesariamente malo. El problema es cuando la deuda rebasa tu capacidad, rebasa tus ingresos y tu posibilidad de pagarla. Es cuando se entra en crisis. Y en San Luis Potosí realmente no solamente no estamos en esa situación, sino que estamos en condiciones muy favorables. San Luis Potosí ahorita podría endeudarse, si tomar otro crédito
y eso no afectaría las calificaciones de estas agencias internacionales. Desde luego que la decisión del gobernador de la oposición es evitar en lo posible contratar créditos, evitar dejar más deuda de la que se tenía cuando se llegó a la administración, y eso es parte del trabajo que se ha venido realizando. Creo que el equilibrio está precisamente en eso, en que ese pago de la deuda no implique el dejar de hacer obra o el dejar de cumplir otros compromisos o a programas sociales, etcétera, o atender el tema de educación, el tema de salud, que son prioritarios. Cuando eso llega a suceder, entonces sí estamos en... Perdón por interrumpir nada más. No, ¿Qué dependencia está absorbiendo más presupuesto y qué preparativos tenemos ya para 2020? ¿No? Porque está a la vuelta de la esquina. Bueno, mira, las dependencias o las áreas de gobierno que requieren, por supuesto, más presupuesto son educación y salud. Yo creo que son, no solamente por el personal que se tiene, por la presencia que se tiene en toda la entidad, por las erogaciones que tienen que hacerse en insumos y demás. Creo que son además actividades fundamentales del Estado, ¿no? Atender el tema de la educación, el tema de salud y el tema de seguridad. Yo creo que serían las áreas a donde, pues con mayor énfasis se debe de cuidar que no les falte recursos, ¿no? Ahora, ¿qué viene para San Luis Potosí en el 2020? Qué bueno que lo preguntas. Mira, nosotros dependemos, como todas las entidades, en gran medida de la Federación. Y la Federación depende de lo que se recauda de impuestos. Estamos pasando por una situación económica reconocida ya por todos de un crecimiento marginal, un crecimiento mínimo o desaceleración, como le llaman algunos. Todavía no se llega a recesión, pero eso repercute en que la gente paga menos impuestos, las empresas pagan menos impuestos y por lo tanto hay menos recursos para repartir. Entonces, lo que se queda a la Federación y lo que reparte a los estados. Nosotros, de acuerdo a la iniciativa que presentó el Gobierno Federal de presupuesto de egresos 2020, pues no vamos a tener un incremento, vamos a tener un incremento mínimo, si acaso el 0.5, el 1% en las participaciones, que es el principal ingreso que tenemos de la Federación y en general. De 100 pesos que recibe el Estado de San Luis Potosí, 90 vienen de la Federación, ya sea por participaciones o por los fondos de aportaciones, que esos ya están etiquetados para ciertos rubros. Entonces, el margen que tenemos de eficientar la recaudación propia, por más que lo hemos intentado, lo hacemos, todos los días nos ingeniamos para que recaudemos más y demos también un mejor servicio, pues es apenas el 10%, ¿no? Pero bueno, aún con todo este panorama, creo que estamos en una situación, digamos, de optimismo, de equilibrio. Creo que hay que ser muy ordenados y muy responsables con el gasto público y permitir que el gobierno siga trabajando y siga realizando las obras que son más importantes. Solamente para cerrar, estamos por irnos a corte, pero como duda, ¿no tendrán algún escudo, algún mecanismo que en este caso sea, bueno, insistir en los planes de 2020, algún impuesto? Es lo que la gente luego teme, empiezan ya de una vez a decir, vamos a ver con qué nos salen, y no de un gobierno del Estado, digo, en todos lados. Mira, esa siempre ha sido una inquietud de la gente, ¿no? Yo te diría, en estos 4 años, no se ha creado un impuesto nuevo en San Luis Potosí y no se han incrementado los que ya existen. Y así pretendemos seguir. Es decir, que ya no se cargue más la mano a los contribuyentes potosinos. Incluso, por ejemplo, te diría, nosotros en la Secretaría de Finanzas hemos implementado algunos programas de descuentos, por ejemplo, en licencias de manejo, para tratar de ayudar a la economía familiar. Entonces, lejos de crear nuevas cargas o aumentarlas, estamos buscando esquemas de apoyo para la economía de la familia. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Daniel Pedrosa, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Y mañana, bueno, pedir a la gente que esté atenta al informe de actividades de Juan Manuel Carreras López, porque uno de los segmentos, por supuesto, tiene que ver con el del dinero. Muchísimas gracias, Paulina. Muy amable. Excelente día. Quédese con nosotros, no le cambie. Hay más en 7 AM.